Bien, mis hermanos, no cierren sus Biblias, ténganlas abiertas en este pasaje. Estamos haciendo una pausa en nuestros estudios o predicaciones de Génesis y estamos abordando el tema del Evangelio. Hoy vamos a hablar del Evangelio, aunque curiosamente nuestra base, también encontramos en este pasaje del primer libro de la Biblia. Déjenme comenzar, mis hermanos, por una frase de Hipócrates, el sabio griego también llamado padre de la medicina. Él dijo: ad extremos morbos, extrema remedia exquisiti optima. Traducido del griego al latín y del latín al español, eso quiere decir: para los grandes males, lo mejor de todo son los grandes remedios. Usted sabe, esa frase se volvió con el tiempo un refrán: a grandes males, grandes remedios. Este refrán, mis hermanos, me vino a la mente precisamente porque mientras preparaba yo el sermón del día de hoy, estaba pensando yo en el mayor mal, el más terrible que haya tenido lugar en este mundo, el cual sin duda es el pecado. Pero mis hermanos, al mismo tiempo, mientras leía yo este pasaje de Génesis 3, esos versos 14 y 15, apareció de pronto allí en las páginas de la Escritura el más grande y extraordinario remedio para ese mal. Esto es, mis hermanos, la gracia de Dios. De manera que no importó lo profundo y catastrófico que ese mal haya sido, sin duda la gracia de Dios fue mayor. Mire, el pecado, según lo hemos visto en predicaciones ya pasadas, trajo consecuencias funestas para todo lo creado. Y mis hermanos, durante estos días, volviendo a repasar la Escritura en muchas ocasiones en estos pasajes de Génesis, yo me pude percatar más claramente de esa onda expansiva de muerte que se provocó en la creación. Una onda que fue extendiéndose y era una onda de muerte que abarcó toda la creación. Mis hermanos, no en vano Cristo mismo considera a Satanás un asesino. El Señor lo cataloga de esa forma, pues eso es lo que Él ha hecho desde el principio. Eso es lo que Él ha sido desde el principio. Juan 8:44, palabras del Señor Jesús: Él ha sido homicida desde el principio. Porque lo que Él mis hermanos, se ha encargado es de propagar la muerte. De manera que cuando Adán pecó allá en el huerto, lo que, mis hermanos, como consecuencia sobrevino fue muerte, separación, rompimiento en varios niveles en todo lo creado. Déjenme mencionar algunos de esos niveles, de esos rompimientos que se dieron, de esa muerte. Mire, número 1, hubo una separación entre el espíritu inmortal del hombre y su cuerpo, que era hecho de barro. De manera, mis hermanos, que el hombre comenzó a morir a partir del momento en que desobedeció a Dios, porque hubo una ruptura en la unidad que había entre su espíritu inmortal y su cuerpo material. De manera, mis hermanos, que hasta el día de hoy, cuando alguno de nosotros muere, esa separación podríamos decir que se realiza de manera completa, ya que el espíritu abandona nuestro cuerpo físico, provocando entonces lo que llamamos muerte física. Pero número 2, hubo también una separación entre el hombre y la mujer. Mire, ellos habían sido creados como una unidad. En la mente de Dios, el hombre y la mujer conformaban la semejanza de Dios mismo. Y existían, mis hermanos, en armonía, sin disensiones entre ellos. Pero una vez que entró el pecado, ellos descubrieron que eran dos seres distintos, separados y extraños.
y ver su desnudez les provocó vergüenza. Y hasta el día de hoy, la convivencia entre hombres y mujeres es difícil, a menudo resulta en dolor, en conflicto. Yo sé que ustedes saben eso. Y a menos, mis hermanos, a menos que por medio del matrimonio, y me refiero del matrimonio cristiano, se llegue a dar una convivencia de mayor armonía parecida a la del principio. No obstante eso, mis hermanos, siempre va a haber dificultad en las relaciones de los hombres y las mujeres. Número 3, hubo una separación entre el hombre y el resto de la creación, de manera que aquel a quien Dios había constituido como el gobernador de toda su creación, llegó a ser un extraño en medio de todo. El mundo, mis hermanos, le fue hostil. El hombre se vio en su fragilidad en medio del ambiente, de los animales, y aún la misma tierra le produjo cardos y espinos. Finalmente, número 4, se rompió la relación del hombre con su creador. Y esta, mis hermanos, fue la más terrible de todas las separaciones que tuvieron lugar. Porque esta separación no solo tiene consecuencias temporales, sino eternas. Y además, mis hermanos, constituye la tragedia suprema para un ser que había sido creado para tener comunión, para gozarse en lo bueno. Porque, mis hermanos, esta separación lo aparta completamente de esas cosas para siempre. En virtud, mis hermanos, de que el hombre estuvo separado de Dios mismo, quien es la fuente de todo lo bueno. Mis hermanos, esto solamente es un breve resumen de lo que ya antes hemos visto, pero que es necesario, sin embargo, para poder apreciar lo que viene a continuación. Esa porción a la que se ha llamado protoevangelio. La primera vez que el evangelio fue anunciado, y no fue otro que el mismo Dios quien se encargó de anunciarlo. Mis hermanos, en eso vamos a meditar a continuación. El sermón lo he pensado en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar de cómo la gracia de Dios, resolviendo aquel mal terrible, se encarga de limitar al mal y de frustrarlo. En el segundo punto vamos a ver que a partir de que el pecado entró, se desató una guerra entre el diablo y la humanidad, pero Dios hace que la balanza se incline a favor de la humanidad. Y número 3, y como culminación del protoevangelio, vamos a ver la victoria de la simiente de la mujer sobre la simiente del diablo. Vamos a comenzar, mis hermanos, entonces con este primer asunto. El mal, por causa de la gracia de Dios, es limitado y frustrado. Mire, no pierda de vista la escritura, allí en ese capítulo 3. Yo debo decirle que inmediatamente después de que el pecado irrumpió en el ser mismo del hombre y dio comienzo con sus resultados desastrosos, Dios toma una iniciativa inmediata. Y es el Señor el que va y busca al hombre, busca a Adán. Versículo 9. ¿Dónde estás tú?, le dijo. ¿Dónde estás tú? Ahora, con estas palabras, mis hermanos, nosotros entendemos que Dios sabía desde ese momento que el hombre estaba perdido, que había pecado. El hombre estaba perdido a causa de su pecado. No le dijo, ¿dónde estás tú?, porque el hombre se anduviera escondiendo y Dios no sabía dónde andaba. Esas palabras significan Dios sabe que él había pecado. Pero mis hermanos, yo quiero que noten que en lugar de que el Señor descargara su ira inmediatamente sobre Adán y Eva, antes de todo Él va y lo busca. Cierto que va a ejercer juicio sobre ellos, pero antes Dios va a mostrar misericordia para con el ser humano caído. Y esa misericordia, mis hermanos, es una muestra de su gracia extraordinaria. Ahora, si usted está siguiendo en su Biblia el texto, se va a dar cuenta que en los siguientes versos, acabo yo de mencionar el verso 9, los siguientes versos 10 al 13,
Dios hace preguntas al hombre y a la mujer con el fin de que ellos confiesen su desobediencia. ¿Qué le dice al hombre? Has comido del fruto del que te mandé que no comieras. A la mujer le dijo, ¿qué has hecho? Sin embargo, mis hermanos, cuando Dios se dirige a la serpiente, no le pregunta nada, sino que de inmediato procede al juicio sobre ella. Dios, mis hermanos, no comienza el juicio con Adán ni con Eva, sino con la serpiente, porque era urgente para la gracia divina actuar y poner un cerco al maligno para siempre. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mis hermanos, Dios maldice a la serpiente, es decir, al instrumento usado por el diablo para asesinar a los primeros hombres y para propagar el pecado. Algunos comentaristas piensan que este asunto de que Dios maldijera a la serpiente y se arrastrara sobre su pecho, algunos piensan, mis hermanos, que antes de la maldición la serpiente tenía patas. Por ejemplo, el rabino judío Shlomo Yarich Rashi piensa esto. Por otro lado, ha habido gran variedad de sugerencias al respecto. Por ejemplo, una muy rara es la del escritor Adam Clarke, quien él dice que el tentador no era una serpiente, sino un mono. Bueno, eso sí es raro. B.H. Carroll, el predicador bautista, dice que era una serpiente alada. Y esto lo dice él basado en Isaías 14:29 e Isaías 36. En ambos pasajes se menciona la existencia de serpientes con alas. Y tal vez esa idea, la idea de Carroll, no sea tan errada, ya que Heródoto, el historiador griego, y Josefo, el historiador judío, mencionan que en sus días había evidencia de la existencia de serpientes voladoras. Sin embargo, mis hermanos, más allá de la maldición sobre ese instrumento, sobre aquel animal usado por el diablo, está la maldición sobre el mismo Satanás. La frase sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida implica una humillación, estar limitado al suelo cuando el hombre en cambio podía andar erguido. Y más, mis hermanos, tomando en cuenta que a continuación Dios va a declarar que habría un conflicto permanente entre la mujer y el diablo. De manera que, sin duda, esta declaración de juicio divino ponía en desventaja a la serpiente, ya que ésta solamente podría morder los pies, mientras que ella, en cambio, podía ser prácticamente pisada y aplastada. Sabemos, mis hermanos, que Satanás es un ser poderoso, de hecho, el más poderoso de todos los seres creados. Tal vez, mis hermanos, solamente Miguel, el arcángel, esté a su nivel. Sin embargo, Dios ha limitado el alcance de su poder destructor. Él no puede tocar a los creyentes sin el consentimiento de Dios. A eso, mis hermanos, se refiere esta maldición, esa limitación del poder del diablo. De manera que el apóstol Juan declara, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Satanás es muy poderoso, pero Dios lo limitó. Y no puede tocar a ningún creyente a menos que Dios lo permita. Mire, cuando yo estaba estudiando esto, yo me estaba acordando y digo, no sé si usted haya sentido alguna vez lo que se siente ser perseguido o amenazado por alguien más fuerte que usted. Pero yo me recuerdo cuando era niño, iba en la primaria, en cuarto año precisamente, y lo recuerdo bien porque la maestra de cuarto, pues la verdad tenía una estima especial conmigo.
Me imagino que era porque yo siempre fui muy callado, muy tranquilo. Y yo creo que eso a ella le parecía bien. Y recuerdo que había en la clase un joven, bueno, un niño más grande, mucho más grande que todos los demás. Y era pues bastante agresivo. Y en una ocasión yo me acuerdo que antes de salir al recreo él se acercó y me dijo que me iba a golpear saliendo al recreo. Yo nunca supe por qué me quería golpear. Me imagino que le provocaba diversión. Pero en cuanto sonó el aviso de que era la hora de salir al recreo, pues yo salí corriendo a esconderme y aquel niño salió atrás de mí. Y la verdad es que me andaba persiguiendo por todo el patio y yo corría lo más rápido que podía. Yo sabía que me iba a alcanzar y me iba a golpear y les confieso que sí tuve miedo. Sin embargo, iba yo corriendo a través del patio y de repente la maestra se puso de pie frente a aquel niño que venía atrás de mí y lo tomó de la patilla y se lo llevó al salón. Y allí lo dejó castigado. Bueno, aquel no se volvió a meter conmigo nunca. Yo sentí alivio de que hubiera sido restringido aquel niño que tenía la intención de golpearme. Bueno, mis hermanos, Dios hizo algo así. Dios ha limitado el poder del diablo, que es más poderoso que nosotros, que ya había, mis hermanos, hecho que el pecado entrara, que la muerte entrara, pero estaba dispuesto aún a aniquilar a los seres humanos, a la descendencia de la mujer, pero Dios le puso una restricción. Pero mis hermanos, ahí no termina la humillación del diablo. Además, Dios se propuso frustrar las obras de Satanás en las que él tanto se esfuerza, tanto se afana. Dice también Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el diablo se ha esforzado en causar el mayor mal. Él lo hace eso desde el principio, pero el Hijo de Dios va a deshacer todo aquello que él se ha empeñado en hacer. Dios, a través de esta maldición, mis hermanos, no solamente humilla al diablo, sino que frustra sus obras. Y no solo eso, sino también Satanás es usado por Dios como un peón más en el tablero de ajedrez, para cumplimiento del propósito divino y para bendición de los creyentes. De manera que cuando el apóstol Pablo declara ya en ese pasaje tan querido por los hijos de Dios, Romanos capítulo 8, y dice el apóstol, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y mis hermanos, todas las cosas incluye el dolor, incluye la prueba, incluye la tentación y todas las obras que el diablo se haya propuesto. Sin embargo, Dios las vuelve para bien de los escogidos. De manera que el diablo termina siendo él mismo un peón y haciendo la obra y cumpliendo el propósito de Dios para bendición de nosotros. Incluso, mis hermanos, en el desarrollo de los acontecimientos que llevaron a Cristo a la cruz, Satanás fue usado para tal fin. Mire, Juan capítulo 13, en los versos 2 y en los versos 27, menciona que fue el diablo quien entró en el corazón de Judas. Y fue el diablo quien lo movió a traicionar a su Señor, lo cual daría como resultado nuestra salvación. Y si esto no fuera suficiente humillación, el Señor le ha exhibido públicamente y lo continuará haciendo como un enemigo derrotado en su totalidad. Pablo allá en Colosenses 2 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Isaías, en su lenguaje casi poético y muy impresionante, describe también la humillación del diablo. Dice Isaías, capítulo 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Mis hermanos, sin duda que el juicio sobre el diablo fue completo, fue limitante para su poder, fue humillante para él, que es un ser altivo. Y todo eso, mis hermanos, nos muestra que aquel juicio estaba lleno de amor y de gracia para con los hombres que recién habían caído en el pecado, al querer Dios guardarlos del maligno. Pero eso, mis hermanos, nos conduce a la segunda parte de este sermón. Esa guerra que comenzaría entre el diablo y la humanidad, donde Dios inclinaría la balanza a favor de la humanidad. Mire, la segunda declaración del juicio de Dios sobre Satanás es lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Mis hermanos, para este momento ya es claro que Dios no está hablando con la serpiente, el animal, que fue usado como un instrumento solamente para la perdición del hombre, sino que Dios está dirigiéndose ya a aquel ser que estaba detrás de ella, al diablo. Pondré enemistad, le dice. Y cuando mis hermanos tomamos solamente esa frase aislada, pondré enemistad, porque algunos hacen eso, pues podemos llegar a conclusiones erróneas. Da la impresión, cuando Dios dice pondré enemistad, de que la mujer y la serpiente tenían algún tipo de trato amistoso y entonces Dios lo rompió. Bueno, eso no es así. Sin embargo, Rashi, el rabino, dice que él cuenta lo siguiente y es interesante. Rashi dice que desde que la serpiente vio por primera vez a Eva, la codició en su corazón y se quiso quedar con ella. Y su intención entonces fue matar a Adán, y para eso planeó todo el engaño. Pues su intención era que una vez eliminado a Adán, él se pudiera quedar con Eva. Y entonces parte del juicio de Dios consistía en crear una enemistad entre ellos. Mis hermanos, sin embargo, la declaración de Dios no va por allí. Debemos tomar toda la frase completa. Más bien el Señor está mirando el desarrollo de la historia de la humanidad en el futuro, y Él está declarando una guerra constante entre la raza humana y el diablo y sus secuaces. Ahora Dios toma como figura representativa de la humanidad a la mujer. Habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué toma Dios a la mujer como figura representativa y no a Adán? ¿Por qué no dijo habrá una enemistad entre Adán o entre el hombre y la serpiente, sino entre la mujer? Bueno, a mí me parece, mis hermanos, que es un acto de misericordia de parte de Dios, ya que la mujer es quien fue engañada por el diablo y ella iba a cargar con el estigma de ser la culpable de que el pecado llegara a Adán y el hombre se perdiera. Pero Dios decidió, mis hermanos, que por medio de la mujer, que fue dotada desde el principio con la capacidad de dar a luz, que llegase la salvación a los hombres, y ese estigma podría ser quitado de ella. Y a mí me parece que esto es lo que Pablo tiene en mente cuando dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y cuando Pablo dice pero se salvará, no está hablando de la salvación de su alma, de la salvación eterna, está hablando de la salvación del estigma
de haber sido engañada por el diablo. Es un acto de misericordia de parte de Dios hacia Eva. Ahora, mis hermanos, en este punto yo debo aclarar que no fue por la mujer que entró el pecado en el mundo, sino por causa del hombre. Ella solamente fue un instrumento, un medio para lograrlo, porque el diablo ya sabía que la humanidad estaba contenida en Adán, no en Eva, y que si lograba hacer caer a Adán, toda la raza se perdería. Por eso el apóstol Pablo también explica en Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron en Adán. Pero mis hermanos, volviendo a nuestra frase, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay que explicar que a partir de ese momento, de esa maldición de Dios, se inició una contienda en la que habría dos bandos. Por un lado, Satanás y su simiente, por el otro, la mujer y su simiente. La simiente del diablo, mis hermanos, incluye no solamente a los demonios que le siguen, sino también a aquella parte de la humanidad que rechaza a Dios, que odia a Dios y todo lo que tenga que ver con Él. La primera muestra, mis hermanos, de esta guerra, de estas dos simientes, se dio con el caso de Caín y Abel, del cual predicamos recientemente. Caín, declara la Escritura, era del maligno. En cambio, Abel era un hombre justo y de fe en Dios. Mis hermanos, la historia ha marchado por miles de años y ha demostrado que la enemistad entre estas dos simientes continúa, que los hijos del diablo siguen en su papel de enemigos de Dios y enemigos de la simiente de la mujer. De hecho, mis hermanos, el Antiguo Testamento, comenzando por Génesis, nos va a contar la historia de la simiente de la mujer en el conflicto con la simiente del diablo. Ese es el tema del Antiguo Testamento. Mire, después de que Caín mató a Abel, Dios le dio otro hijo a Adán y Eva, Set. Él es quien iba a continuar la simiente de la mujer. Y la Escritura dice que después de Set vino Enós, después Cainán, luego Mahalaleel, después Jared, luego Enoc, luego Matusalén, después Lamec, luego Noé, luego Sem, etc. Hay una línea trazada en las generaciones de la humanidad hasta llegar a Cristo. Mis hermanos, no todos son de la simiente prometida, solamente de los que Dios eligió para hacerlo. En esta frase, en esta declaración de juicio a la serpiente, en esa enemistad constante que iba a haber, sin embargo hay una promesa. La promesa de que Dios iba a intervenir en la historia humana, porque Él iba a guardar a esa simiente, la iba a capacitar para vencer a la simiente del diablo en cada momento a lo largo de la historia. Mis hermanos, hay que decir, sin embargo, que la promesa de una simiente por parte de la mujer iba finalmente a desembocar en una sola persona, un Salvador, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando vamos a este texto únicamente de Génesis 3:15, me parece que no es clara todavía, al menos no con la claridad del Nuevo Testamento, que en ellas podamos encontrar la promesa explícita de que Cristo iba a venir a la tierra. Sin embargo, mis hermanos, sí hay un atisbo de ellos, sí hay una luz pequeña que resplandece y que nos anuncia eso, aun cuando no esté desplegada en su máxima claridad. Mis hermanos, a causa de ese atisbo es que estas palabras de Génesis 3:15 son llamadas el primer evangelio
son proclamadas ni más ni menos que por el mismo Dios. Ese atisbo, mis hermanos, viene de la palabra simiente, la simiente de la mujer. Déjeme decirle un poco acerca de esto. La palabra simiente significa semilla o semen, y se usaba, mis hermanos, en la antigüedad para referirse a la descendencia de un varón, nunca de una mujer. De manera que cuando Dios habla de la simiente de la mujer, deberíamos preguntarnos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que iban a ser el que aplastaría la cabeza de la serpiente de una mujer? ¿Acaso sería sin la intervención de un varón? Mis hermanos, el hecho de que Dios usara la palabra de esta manera, sin duda apuntaba en que en último término vendría una sola persona, más allá de toda línea genealógica. Y la promesa, mis hermanos, se cumplió cuando María concibió sin la intervención de José, su marido. El cumplimiento de la promesa fue literal. La persona al final de la línea genealógica de la mujer fue Cristo Jesús. Pero mis hermanos, por último debo también decir que esto se cumplirá también en el caso del diablo de manera literal. La simiente del diablo al final de la línea genealógica habrá sido o tendrá que ser un hombre, el cual será la máxima revelación satánica, que se levantará para la batalla final en contra de los elegidos de Dios y en contra de Dios mismo. Y ese hombre, usted lo sabe, es el anticristo. Sin embargo, la declaración de Dios es que aunque iba a haber esa guerra, esa confrontación, la balanza se inclinaría finalmente por la simiente de la mujer. Mis hermanos, vamos a ver el último punto, la victoria de la simiente de la mujer, donde vamos a encontrar, pues ya en su clímax, el protoevangelio. Y entonces vamos, mis hermanos, a la última frase de este versículo 15, donde el Señor dice en su maldición a Satanás: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, como ya lo hemos dicho antes, mis hermanos, el diablo y su simiente estarían en una batalla permanente con la mujer y su simiente. Sin embargo, desde el principio, allí en el huerto, fue declarada la derrota del maligno y el triunfo de la raza humana y su representante final, es decir, de Cristo. Mis hermanos, las palabras de Dios, sin duda, que habrán alentado a Adán y a Eva en ese momento. Mire, ellos acababan de pecar, sin duda que estaban avergonzados, estaban confusos, se sentían perdidos. Cuando Dios los llama, estaban atemorizados, pero las palabras de Dios para ellos son palabras de consuelo, de expectativa, de promesa. Mis hermanos, yo creo que Adán y Eva entendieron y creyeron la promesa de Dios, lo cual en el idioma bíblico equivale a la salvación por fe. Ellos creyeron la promesa de Dios. Bueno, ¿cómo no iban a creer, verdad? El protoevangelio fue proclamado por el primer evangelista de la historia, y usted sabe quién fue: Dios. No podía predicar a sus primeros dos oyentes y que se perdieran, ¿verdad? Adán y Eva creyeron. Adán lo demostró de inmediato, poniendo nombre a su mujer, a la cual hasta ahora solamente había llamado varona. En el capítulo 3, verso 20, inmediatamente después de que el hombre es juzgado por Dios, echado del jardín, lo primero que hace Adán, poner nombre a su mujer. Versículo 20 dice: llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De manera, mis hermanos, que a pesar de la muerte espiritual, Adán creyó la promesa de Dios y pensó en esa simiente que traería vida, no muerte. Por eso puso aquel nombre a su mujer. Eva también creyó. Y como ya lo he explicado en otra predicación, ella puso a su primer hijo
un nombre que lo demostraba. Capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por la voluntad de Jehová he adquirido varón. La idea de ese nombre, de alguna manera, era que el hijo de Eva provenía directamente de Dios en cumplimiento de la promesa. Sin embargo, mis hermanos, conocemos los hechos. Caín llegó a ser un asesino y con eso solamente demostró que el cumplimiento de la promesa de Dios no sería de inmediato. Era necesario que pasara un largo tiempo de por medio, en el cual se desarrollarían la batalla a muerte entre estas dos simientes. La mordedura, mis hermanos, de la serpiente antigua en el talón podría causar la muerte física en los escogidos, pero no la muerte espiritual. Sin duda que sería doloroso para la simiente de la mujer esta lucha, pero al final la serpiente sería aplastada. La frase "esta te herirá en la cabeza" literalmente significa "esta triturará tu cabeza". Es decir, que la muerte de la serpiente sería definitiva, contundente, sin posibilidad de sobrevivir. Mis hermanos, yo creo que para el diablo escuchar esas palabras de juicio de parte de Dios debió ser terrible. Porque entonces desde el principio él sabía que su derrota ya estaba declarada y que se iba a cumplir. Para nosotros, mis hermanos, los seres humanos, estas palabras deben ser de gozo. Por eso, finalmente, a esta porción se le llama buenas nuevas, evangelio, buenas noticias. El enemigo está derrotado desde el comienzo, y aun cuando pueda provocar dolor, la victoria final y eterna es nuestra, por medio de nuestro representante, aquel que debía ser totalmente humano para cumplir la promesa, pero que también debía ser divino para poder pelear y vencer en una batalla de orden espiritual. Mis hermanos, la promesa de Dios se cumplió aquella tarde en la cruz de Cristo, donde Él dio su vida. La serpiente finalmente mordió el talón y provocó dolor, pero su cabeza fue triturada. La humanidad fue rescatada de manera extraordinaria por Dios, y cada uno de los efectos del pecado, tal como lo prometió Dios, fueron eliminados. Mire, al principio le hablé de la muerte que trajo el pecado y la separación en diversos niveles. Pero al final, mis hermanos, la obra de Cristo vino a restaurar todo lo que el pecado afectó. Aquella separación entre el cuerpo físico y el espíritu inmortal que había provocado el pecado fue quitado y dio paso a un cuerpo espiritual con una unidad entre el cuerpo y el espíritu que será semejante al cuerpo de Cristo en su resurrección. La separación entre el hombre y la mujer fue quitada y dio paso a esa unión entre Cristo y su iglesia, en la cual ya no hay distinciones de varón ni hembra. La separación entre el hombre y la creación fue quitada y dio paso a una nueva creación de la cual los redimidos formarán parte. Finalmente, mis hermanos, aquella separación entre el hombre y su creador también fue quitada y dio paso a una unión eterna que jamás se podrá romper, como era el propósito inicial de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, el libro de Apocalipsis, en su último capítulo, va a utilizar frases que nos recuerdan este párrafo de Génesis que hemos considerado hoy. El último del libro de la Biblia se cierra
con las siguientes palabras, las siguientes declaraciones. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, en la ciudad santa. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. De manera, mis hermanos, que el Evangelio tiene un mensaje extraordinario, un mensaje no solamente de consolación, un mensaje de victoria también, una promesa, mis hermanos, de nuestra unión con Dios para la eternidad, en la cual vamos a gozar de una comunión cara a cara con nuestro Señor, el Creador de todas las cosas. Por eso, pensando en todo eso, mis hermanos, espero que podamos reflexionar lo maravilloso que es el Evangelio, el cual anunció Dios. Él fue el primer evangelista. Tenemos un Dios evangelista. Y a nosotros se nos ha encomendado ni más ni menos que continuar con esa proclamación. El Evangelio es poder de Dios. Y es tan grande su poder que puede revertir la obra del pecado, del diablo. Vale la pena, mis hermanos, que nos esforcemos en proclamarlo. Vale la pena, mis hermanos, que pensemos en la gente a la cual no se le ha predicado o no se le ha predicado de manera correcta el Evangelio, y que nos empeñemos, mis hermanos, en proclamarlo también nosotros. Vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Vamos a orar, mis hermanos, y darle gracias a Dios por tan extraordinarias buenas nuevas que nos ha dado. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Padre, es una palabra de consuelo, de bendición. Una palabra, Señor, donde se revela tu gracia, Señor, de una manera extraordinaria. Donde, Señor, abundó el pecado, sobreabundó, Señor, sin duda, tu maravillosa gracia. Señor, estamos gozosos porque tú nos has rescatado de la perdición, del poder del pecado, de la muerte, Señor, y nos has llamado a ser parte, Señor, del reino de tu amado Hijo. Gracias, mi Señor, una vez más. Pero te rogamos, Padre, que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para seguir, Padre, proclamando esta palabra, este Evangelio, esta buena nueva, Padre. Para que, Señor, los que aún pertenecen a esa simiente que proviene, Señor, ahora de tu Hijo Jesucristo, puedan escuchar, Señor, y que se pueda cumplir tu palabra en ellos también. Te rogamos, Padre, que tú nos bendigas, que nos acompañes en esta misión. Sabemos, Padre, que así es. Gracias, Dios, una vez más por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.